Te saludo con mucho gusto desde la biblioteca de mi comunidad en San Juan de los Lagos. Continuamos este jueves con Espíritu, el credo explicado a creyentes y a incrédulos. A creyentes y a incrédulos. Entre los comentarios me han dicho que por qué dedico esta explicación poniendo en primer plano a los credo explicado a los incrédulos. Si la mayoría de los que me escuchan, de las que me escuchan, son creyentes. Es cierto, es cierto. Mi intención es crear un puente entre la frontera de la fe, de la razón, de la credulidad y de la incredulidad. Más que descalificar, más que dogmatizar, más que... No, me quiero colocar en una línea de diálogo franco, abierto y a veces incómodo para algunas personas, lo acepto. Es muy jesuano, es muy en la línea de Jesús ser un poco incómodos. El Señor Jesús incomodó. No tengamos miedo de incomodar. No se trata de ser un apático que incomoda por incomodar, sino incomodar en el afán de ser honestos y claros intelectualmente. Y si eso produce ruido, lo dialogamos. Si eso produce cuestionamiento, qué bueno. Porque para pasar a un nivel elevado de fe y de razón, se requiere esta capacidad de dialogar, aunque no sea cómodo. ¿Por qué murió Jesús? Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ¿Quién fue Pilato? ¿Por qué ocupa un lugar en el credo cristiano? ¿Por qué asesinan a Jesús? Ha habido tantas malinterpretaciones de este artículo de la fe, de este punto central de la fe. Anselmo de Canterbury, un monje, en su proslogión, un argumento finísimo para demostrar la existencia de Dios, uno de los grandes textos del pensamiento cristiano. Ojalá no te mueras sin haber leído el proslogión de Anselmo, de San Anselmo de Canterbury. Habla de la santificación vicaria, es decir, es una argumentación compleja, la diré de la manera más sencilla que pueda. El pecado del hombre fue tan grande, de tal magnitud, que solo la muerte de alguien de tal grado podía ser suficiente para el perdón. No y mil veces no. La justicia de Dios no es como la de los republicanos, no es como la de los fariseos, no es como la de los gobernantes que condenan a los inocentes y absuelve a los culpables. Jesús no sufrió como consecuencia de la justicia divina. Jesús sufrió como consecuencia de la injusticia humana. Que quede claro que la justicia de Dios no requiere de muertes para perdonar. La justicia de Dios no requiere de muertes humanas para perdonar. Ese no es el Dios de Jesús. Esas son interpretaciones a veces muy piadosas, pero erradas. La justicia de Dios no requiere de sufrimiento de otros para perdonar. No es como la pena de muerte norteamericana. Lo mato porque solo así paga. No, Dios así no funciona. Cuidado con estas malformaciones, malinterpretaciones de Dios. Fue crucificado, muerto y sepultado. Expresa el credo cristiano. Crucificado, un asesinato violento, un flagelo horrible, dice el pensador Horacio,
Era una muerte indigna que no se le aplicaba a los romanos, solo a los judíos. Un romano, por el hecho de ser romano, no merecía morir así. Ha habido explicaciones sádicas, ha habido películas como esta de Mel Gibson, la pasión de Cristo, la carnicería de Cristo es grotesca. Y bueno, es cierto, fue así y mucho más. Que quede claro que al año morían miles. Jesús no solo murió así, no solo Jesús murió así, murieron así miles. Estudios como Jesús de Nazaret, de Joachim Galnica, inclusive de este otro escritor famoso, Martín Descalzo, hablan con lujo de detalle sobre el proceso de la crucifixión. Yo no voy a entrar a eso, porque me parece que es fomentar el sadismo. Quiero ver más bien el sentido de la muerte de Cristo. ¿Por qué muere? Por cómo vive. Dice muy bellamente Ponce de León en sus Testigos del Señor Jesús. Murió así porque así vivió. Murió así porque enfrenta al poder político. Díganle ese zorro que yo curo cuando quiera. Se refería a Herodes. Porque enfrentó al poder religioso. Que quede claro que al Señor Jesús lo asesina el establishment, el poder religioso y el poder político. Mucho cuidado con el puritanismo de los religiosos. Es una tentación. Mucho cuidado con llegar a asesinar al que consideramos peligroso. Descensos infernos, descendió a los infiernos. ¿Qué quiere decir esto? Significa ante todo el descenso a los infiernos, que Jesús murió realmente. Las primeras herejías cristianas querían relativizar eso, les parecía grotesco creer que Jesús de verdad murió. Y sí, Jesús de verdad murió. Descendió a los infiernos implica murió verdaderamente y está sentado a la derecha del Padre. Nos gustaría saltarnos esa escena o quedarnos atrapada en ella. Chittister en su libro El año litúrgico habla de la doble tentación cristiana. La sádica, quedarse atrapados en el sufrimiento y tener más cara de sufrientes, o saltarnos el sufrimiento y quedarnos solo con la cara de redimidos. No, aceptar que vivir amando hasta el extremo, expresión neotestamentaria, implica un compromiso de cómo vivir y también de cómo morir. Los mártires, los cristeros, mártires, grandes genios de la humanidad, grandes santos, nos han enseñado que una vida vivida hasta el extremo implica un modelo de cómo vivir y hasta por qué vale la pena morir, sin renunciar a nuestros grandes ideales. Un sufrimiento fértil, dice Chittister, no un sufrimiento infecundo. Sufrir infecundamente es sufrir masoquistamente. Sufrir fértilmente es una vida ofrendada por un bien mayor. Descenderá hasta los infiernos de la existencia y desde ahí nos salvará, dice con belleza el poeta Tagore. Descenderá hasta los límites de lo absurdo y desde ahí nos salvará. La muerte de Cristo viene a ser un mensaje potente. Hasta en lo más absurdo puede haber salvación. Hasta en lo más oscuro se abrirá una rendija de luz. Descendió a los infiernos viene a decirnos: no te rajes, que yo he vencido a la muerte, el absurdo, el sinsentido.
Gracias por acompañarme en este jueves con espíritu, mientras escuchamos las 4 estaciones de Vivaldi. Nos vemos la próxima.